Ya listo. El primer tema es Entre ríos y pirámides. Yo le he puesto así el título, un viaje por Mesopotamia, China, India, Egipto y las civilizaciones fluviales. ¿Alguien se acuerda tal vez de la escuela, algo de China o de India o de Egipto? Alexis, ¿qué te Pero, acuerdas? Algo de eso por ahí. o sea, ¿cómo acordarse? Algo, cualquier cosa de esas culturas que se te venga a la mente. Por ejemplo, China, la muralla, la gran muralla. Ah, la Así, muralla china. eso. De India, ¿qué puedes decirme? Indio, ¿no sabe? No, en serio. ¿Qué será? De su cultura, de sus tradiciones, Ya, de su lenguaje también se puede decir. también, muy bien. ¿Y tú, Kevin, algo de Egipto? Egipto, muchas cosas de Egipto, la verdad. Soy fiel seguidor de la cultura egipcia. Alexis. Este, los faraones, el ver cómo ellos en su civilización, perdón, construyeron las pirámides, Ya, hubo mucho avance también en lo que es, bueno, tecnología para su tiempo, pues, ¿no? Y también ciencia. Entonces, claro. eso para mí es relevante en lo. Sí, es muy importante. Y también por ahí la astronomía. En todas estas culturas siempre era primordial para ellos conocer. Recordemos que esas civilizaciones eran politeístas, es decir, que tenían varios dioses. Dios del sol, Dios del agua, Dios del viento, tenían todo. Aquí les he puesto una frase que es lo imposible solo tarda un poco más, que lo dijo Sócrates en su tiempo, y hemos de ir viendo también de la antigua Grecia en la otra clase. Eh, Como introducción, las civilizaciones fluviales fueron las primeras sociedades organizadas que surgieron alrededor de grandes ríos, por eso se llaman fluviales, porque están entre los ríos. Siempre, siempre la humanidad ha buscado estar frente a los ríos, porque tenemos la facilidad de tomar agua, de usar el líquido vital para la agricultura, para los animales domésticos, para los que no son domésticos también, que luego los fueron domesticando, para la redundancia. También los ríos proporcionaban agua, fertilidad para la agricultura, para el transporte y sobre todo para la comunicación. Las principales civilizaciones fluviales en la historia de la humanidad fueron la primera, Mesopotamia, que la teníamos entre el río Tigris y Éufrates. Eran dos civilizaciones. Egipto tenemos el río Nilo, que era muy conocido, por ahí tal vez se han de haber visto la novela de Moisés, ahí está. También tenemos la India, del río Indo y el Ganges, que eran, por eso India es muy, si hemos visto TikToks por ahí, es muy, digámosle así, cochín, porque hasta ahora siguen con la cultura, a veces los muertos los botan al agua y su comida, sí, por eso sí, hay muchos videos de India que es un poquito cochinillo. Y China, que nació en el río Amarillo y el Yangtze. Una pregunta, a ver, para Alexis, ¿cómo crees que estos ríos fueron útiles para esas culturas? O sea, como usted lo dijo, le dicen útiles como para comer, para bañarse, se puede decir. Sí, muy bien. Y sobre todo, como mencioné, la comunicación y el transporte, porque en ese tiempo no es que había platas y dinero, ¿no? Ahí era trueque, así como los chasquis, algo acordémonos de la cultura inca, que hacían intercambios. Tú me das esto, yo te doy esto, pero que tenga el mismo peso, le pesaban y daban la cantidad. Por ejemplo, Egipto en esa cultura y en Mesopotamia se daba el trigo a full. Vuelta en China, se da el arroz y se daban. Acordémonos que China tenía la ruta de la seda, iban llevando, pesaban, ellos les daban arroz, ellos se llevaban trigos, China también por ahí porcelana, porque ellos fueron los principales, Egipto también por ahí, Mesopotamia, las ruedas, así, iban intercambiando. Pero en ese tiempo, cuando no había dinero, era más por peso, hacían balanzas y se iban llevando. Así como acá vuelta en Latinoamérica, con los incas, los chasquis, recorrían varias cantidades para hacer el intercambio. La primera cultura es la Mesopotamia, que es la tierra entre los ríos. Estaban ubicados en lo que es el actual Irak, entre los ríos Tigres y Éufrates. Perdón. Las contribuciones, el primer sistema de escritura cuneiforme, es decir, la escritura cuneiforme, no sé si han visto a unos niños cuando recién están aprendiendo a escribir ahí.
Se ve como la letra torcidita y a veces tú lees y tú no sabes qué dice, pero el niño sí sabe. Si le da a otro niño, ellos sí saben esa. Es algo parecido a eso, esa escritura cuneiforme, ¿ya? Las primeras ciudades-estado, o sea, es como que ya tenían su independencia, es como Quito, Guayaquil, tienen su alcalde, esas son ciudades-estado, Uruk, Uruk, y la más principal, la que es sobre todo la que trascendió, Babilonia, que de ahí viene el abecedario que tenemos, A, B, C, D, todavía lo utilizamos a ese, no es que en ese tiempo ya le ponían la A así, sino le tenían como puntitos, dos puntos, A, y así iban representaciones gráficas. Eso lo ocupamos hasta hoy en día. Hasta existe el calendario por ahí de los babilónicos que lo utilizan más en Irak, por eso saben tener diferentes años. En China también tienen el año nuevo chino en febrero, sabe ser para ellos, y están en el año 300 ellos. También tenemos la invención de la rueda y de los sistemas de irrigación. Aquí nació la rueda. Es como, no sé si han visto la novela de Moisés, que la iban arando el trigo. Ellos construyeron las primeras ruedas para facilitar ese trabajo. Un dato curioso que les he puesto es que la epopeya de Gilgamesh es la primera gran obra literaria de la historia. O sea, es la primera, es como que el primer libro que escribieron. Lo tenían registrado, pero este tiempo no había papel, no había nada. Lo hacían en cuevas, en registros. Ya vamos a ver cómo los egipcios también ellos registraban en las paredes, a darle a golpe y así. Iban tallando todo lo que hacían. En la cultura egipto era el don del Nilo. Esta se ubicaban a lo largo de todo el río Nilo. La ubicación es en el norte de África y este país sigue existiendo. Imagínense, Egipto ya tiene casi 6.000 años de historia en comparación con nuestro país que apenas vamos a los 400 y algo. ¿Ya? Las contribuciones principales de Egipto fue la construcción de las pirámides y templos. Las pirámides eran como cementerios, las urnas, las tumbas de los faraones. Y las principales era la de Giza, con las otras dos, que ya no me acuerdo el nombre, pero iban apuntando a tres estrellas en el cielo. Eran posicionamiento porque ellos creían mucho en la vida del más allá. Por eso les momificaban todo ese trayecto. De aquí nació la escritura jeroglífico, que es decir, la escritura por gráficos. Si nos vamos de curiosos a buscar en Google o en TikTok o en YouTube, ponemos cultura egipcia, vemos cómo ellos tallaban todo lo que hacían en las paredes, en las tumbas, está todo lo que hacían diariamente. También tenían la organización política bajo un faraón, considerado un dios. Es como ahora los presidentes, pero ellos vuelta no lo elegían, él se quedaba hasta que fallecía y escogían al otro. Pero recordemos que en ese tiempo la esperanza de vida era de 30 años, no pasaban de los 30. Como Tutankamón, él entró a reinar a los 11 y se murió a los 19, creo. Ya, parece que en ese tiempo, como la esperanza de vida era poca, parecía que duraban hartísimos. Solo un faraón sobrevivió casi 70 años, que fue Ramsés. Él creó, pues ahí estaba la de Moisés, también esas novelas. Por eso, o sea, hay muchos mitos sobre eso. También tenemos el desarrollo de la medicina y principalmente de la astronomía. Ellos creían mucho en las estrellas, por eso construían todo apuntando al cielo. Y la medicina tenían sus sacerdotes, ellos los cuidaban, ¿ya? Hay también un punto importante es cuando fueron domesticando los perros y los gatos, principalmente los gatos. Para los egipcios eran sagrados los gatos. No es que porque eran dioses, no, porque les ayudaban a limpiar las plagas, los ratones. Se los comían, pues y ya quedaban ahí. Y los gatos, como les daban comida gratis, pues se quedaron. Por eso construían bastantes estatuas de perros, gatos, que eran los principales. Y luego ya en la historia, luego ya cuando fue Cleopatra, la última faraona, ahí falleció ya. Y ya se dio el mito de que los gatos eran dioses. Y aquí les he puesto una frase clave que el Heródoto, llamado Egipto al don del Nilo, era porque su civilización dependía del río para su existencia. Si el río se secaba, pues se daban caos, era más que todo. Pero tenían bien, bien documentado el río, porque cuando ya se bajaba un poquito la marea, ellos ya cosechaban, se subía la marea, sembraban, ya tenían todo con el tiempo, porque ese tiempo no había reloj, no había nada. Ellos con el río era como su medidor de tiempo. Ahora vamos a la cultura india, que es la civilización del Indo.
La ubicación es a lo largo de la actual India y Pakistán. Ve, otro país que ya está más de 6.000 años, India. Son países añejos ya, muy, muy viejos. Las contribuciones principales de la cultura india fue que las ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro eran con sistemas de drenaje, es decir, que ya tenían como alcantarillados. Es como que vamos a la calle donde se ve el agua, eso es drenaje. Ya tenían ellos en ese tiempo. Ven cómo nos ayuda a la evolución. Luego fueron pasando así a las demás culturas, pero ellos fueron primeros en construir eso. El uso de sistema de pesos y medidas en el comercio. Ellos llevaban para intercambiar productos, llevaban una pesa y pesaban. Si no les parecía justo, tenía que estar justo igual, así sea el producto que sea. Como en ese tiempo no sabían ni qué era oro, tal vez daban oro y acá plata, bronce, como no sabían el valor, se llevó. El chiste es que intercambiaban igual, no importaba el producto, ¿ya? También tenemos el desarrollo del hinduismo y el budismo, que son dos clases de religiones indias. En el hinduismo es más por lo que sucede la contaminación de los ríos. Ellos allá botan al muerto, lo botan al río, ahí para que se descomponga, y por eso es muy contaminado allá y hay muchas enfermedades. También tenemos la escritura del Indo que aún no es descifrada, no descubren qué significa. Hay varios textos ahí escritos en otro idioma, digámoslo así, que hasta ahora no saben el significado. ¿Qué también ahora? Nadie sabe. Un dato curioso era que sus casas donde vivían ya tenían baños con drenajes. Era algo raro para para otras civilizaciones de esa época. Imagínense, hace 6.000 años ya tenían baños, ya tenían, se iba el agua así con drenaje. No como en la cultura romana, y eso que ya después de casi 2.000 años sucedió en la romana, porque los conquistan los egipcios, ellos todavía no tenían, hacían una fosa y se acabó. Por eso existía bastantes enfermedades como la peste negra, no sé si han escuchado por ahí la peste negra que casi mató a 100.000 millones de personas, casi el 30% de la población mundial se murió en ese, porque era muy cochino. Y luego tenemos la civilización china, que es la del río Amarillo. La ubicación es a lo largo del río Amarillo, valga la redundancia, entre el río Yangtze. Las primeras contribuciones de ellos fueron la invención de la seda y la porcelana. Ellos comerciaban y ellos sí eran muy careros. La porcelana en esos tiempos la vendían cara. Le vendían por 3 sacos de trigo, vendían una tacita de porcelana. Esa era la porcelana, donde tomaban té, llevaban palillos. ¿Ya? La escritura china es la más antigua grabada y está grabada en caparazonas de tortuga. Esa es la escritura más antigua que se ha descubierto y es muy difícil de replicar. Si nosotros vemos aquí nomás en Ecuador, vemos el letrero del Chifa, ahí están la escritura china. ¿Ya? También tenemos los filósofos principales de esta cultura que fue Confucio. No sé si alguien se acuerda de Confucio por ahí. Era un filósofo chino y Lao Tse, el desarrollo de la Gran Muralla China y la burocracia imperial. La Gran Muralla China, hay que recordar que la descubrieron la construyeron para defenderse de los mongoles, del imperio mongol, para que no les invadan, ¿ya? Y la burocracia imperial que hasta ahora se da en China. Siguen teniendo un emperador, aunque ahora le llamen presidente, pero ya lleva casi 20 años en el poder, así que no se puede decir presidente, sino es una burocracia imperial. O sea, llega uno, lo eligen y se queda hasta que fallezca o hasta que ya él renuncie bien. Es similar a lo que pasa en Corea del Norte, en países que no eligen o fingen democracia, digámoslo así, porque solo elige. Por eso en Corea del Norte también pasa del hijo al otro hijo y así sucesivamente. Un dato curioso es que se dice que el río Amarillo es la cuna de la civilización china, pero también ha sido llamado el río de la tristeza debido a sus destructivas inundaciones. Aquí cuenta la leyenda que cada 3 años, es como que aquí como en esta imagen, el río se desbordaba y eliminaba casi el 60% de la población. Y ellos creían que los dioses estaban enojados. Y ya saben qué hacían en esos tiempos cuando creían que un dios estaba enojado. Por ahí un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Ya me llené, ahí como el de Madagascar. Factores comunes entre las civilizaciones fluviales. Primero, dependían del agua, eran muy dependientes de esto.
La agricultura se basaba en la irrigación, o sea, hacían tipo sequías para que el agua llegue así. Los chinos eran muy pilas y hasta ahora lo son, ¿no? Hacían canales y bajaba así, lo hacían inclinados. Así es como la cultura inca aquí en Perú, en Machu Picchu. Tenían su sistema de drenaje y iba bajando. Nadie sabe cómo subía el agua a la montaña arriba y subía el agua desde abajo, ¿ya? Imagínense cómo tenían la arquitectura antes. La otra era la organización política centralizada. No es que elegían, no había democracia, votaban, no. Se centraba en un rey o en un faraón o en algún líder y un sacerdote. Eran los únicos dos que dirigían esa cultura, ese país o como lo querramos llamar. También tenemos el desarrollo de la escritura, que era muy necesaria para el comercio y la administración. Principalmente en China se desarrolló la ruta de la seda y ahorita China la quiere volver a implementar. Ven, después de casi 6.000 años, otra vez. Si vamos a buscar nosotros por ahí en YouTube, ponemos ruta de la seda 2024, por ahí va a sumar. Desde el 2020 ya el emperador Xi Jinping quiere otra vez así, expandirse como lo era hace 100.000 años, porque era muy beneficioso para China, exportaba full. Ya también tenemos el comercio y la expansión que usaban los ríos para intercambiar bienes y conocimientos, como ya les mencioné, pesaban, no es que había, te pago esto con eso, no, igual, sea lo que sea, se llevaban igual. Los chinos no, ellos eran careros, porque ellos Sí, pensaban que es que no podían hacer el resto, querían simular, digamos, la porcelana más que todo. En ese tiempo, imagínense tener una taza así, algo de bien bonito, así como son los platos chinos. No había, pues en esos tiempos solo lo hacían los chinos, cosa que las demás personas de las otras culturas se quedaban asombradas, decían, no, y los chinos sí vendían caro, ¿para qué? Y el ejemplo, por ejemplo, tenemos Egipto y Mesopotamia usaban los ríos no solo para la agricultura, sino también como rutas comerciales. Comerciaban entre diferentes que habían en diferentes culturas que habían en esa época, no solo entre las dos, porque habían más. Después se iban conquistando guerras y todo eso, ya hemos de ir viendo posteriormente. Ya, ¿cuál será la importancia de estos ríos en el desarrollo de esas civilizaciones? Primero, la proporción de agua y el suelo fértil para la agricultura, porque sin comida y sin agua nadie vive, ¿ya? Y segundo, facilitaban el transporte y el comercio de ciudades. Estar pegaditos a los ríos me facilitaba todo. Enviaba mensaje rápido, comida rápido, intercambiaba rápido, medicina rápido. Eran claves para la religión y la mitología, ya que muchos dioses estaban asociados al agua. En estas culturas tenían tres dioses principales. El dios del sol era el primerito, luego el dios del agua y de ahí iba el dios del viento, de ahí dios de la tierra y toditos los dioses, pero los principales eran el dios del sol y el dios del agua. Eran los principales para ellos. Influyeron en la arquitectura, ya que muchas construcciones importantes estaban cerca de los ríos. Por eso la mayoría ya en estas culturas están enterradas. A veces los arqueólogos saben encontrar por ahí restos, ¿ya? Por ejemplo, los egipcios creían que el Nilo era un regalo de los dioses y lo usaban para medir el tiempo y organizar su economía. Es como ya les mencioné, ellos usaban ese río como un medidor de tiempo para cosechar, para sembrar, para medir cuando viene sequías, cuando no viene, para guardar la comida, etcétera. Y en conclusiones tenemos que las civilizaciones fluviales fueron las primeras en desarrollar sistemas organizados de escritura, gobierno y arquitectura, principalmente la escritura, que es la babilónica, que actualmente la usamos. No así exactamente así, pero tenemos destellos de ellas. Los ríos fueron esenciales para su economía, la cultura y su vida diaria, especialmente para su economía. Es como ahora, no es que en ese tiempo el dinero les caía del cielo, tenían que trabajar igualmente. No es que toma, el rey se llenaba de oro y todo. No, comerciaban, era parecido a la actualidad, solo que sin esa moneda. Y teníamos la cultura que era muy importante para diferenciar, pero más que todo, porque luego ya como vinieron guerras, luego Roma conquistó Egipcio, Mesopotamia, ¿ya? Luego Grecia. Tenemos que este legado de estas civilizaciones sigue presente en nuestra historia y en nuestra cultura actual. Tal vez ustedes piensen que, ¿para qué me sirve esto? No lo voy a aplicar. Por ahí a alguien le va a interesar la historia. Yo en lo personal, a mí me encanta la historia.
En eso sí soy bueno. Vamos ahora al trabajo autónomo y vamos a realizar primero, facilito, sopa de letras de esta Basta. clase. Mañana sí ya tenemos un completo. Eso le gusta a Alexis. Como saben decir que son muy fáciles, ya hay que ir subiendo. De fácil a difícil vamos a ir estas 2 semanas. Este es sopa de pollo, dice. Y tenemos exactamente, déjame ver, 5 minutos para resolverlo. Recuerdan en la materia de historia, ¿no? Ponen antes, profe, no encuentro, estoy en lenguaje, dice. Chu, pero sí ya dije que era historia. ¿En dónde? Sí, en En la lenguaje. materia de historia, a ustedes les aparece historia, segundo BGU, creo, algo así. Sí, segundo BGU, historia. Le dan clic, les va a aparecer un mensaje, una imagen, aplastamos el trabajo autónomo y en culturas fluviales. Está primerita, ahora le voy a hacer de manera descendente porque para que sea más fácil y no se me confunde. Y resolvemos, pero ya ha pasado 1 minuto, así que tienen tres nomás, porque está fácil. Igual terminan de resolver, se pueden retirar el problema. Listo, mister, ya terminé. Listo, buena noche. Ah, que tengo- ¿Listo, Licen? Ya pilas, ya revisó. Buena noche, cuídate. De igual manera, Licen, cuídese hasta mañana. Hasta mañana.